Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy le hacemos piedra al libro a El Buscador, qué graciosa que es la vida a veces, de Darío Covacho y de José María Rodríguez. Este es un libro que leí en formato digital, me lo envió uno de los autores. Le estoy muy agradecido por eso, porque la verdad que es una obra que me gustó bastante. Siempre me gusta leer autores nuevos, y cuando además el libro me gusta, la verdad que me pone muy contento. Por eso es que les quería hacer este video. Bueno, El Buscador es una historia sencilla, nos situamos en una edad media fantástica, en donde existe un objeto mágico que se llama Tórem, que según las leyendas tiene la capacidad de cumplir el deseo de aquella persona que lo posee. Entonces hay muchas personas en el mundo y a lo largo de la historia que se encargaron de buscar este objeto mágico y que son llamados justamente buscadores. Estos buscadores están regulados por el rey, o sea, uno para ser buscador tiene que tener un permiso de buscador, se le dan unos atributos que son un sello y una carta, y solamente ellos están autorizados a buscar el Tórem. Cualquier otra persona que quiera buscar este objeto por su cuenta es sancionada y perseguida por el reino, no está permitido. Y como más o menos es de esperarse, el protagonista de nuestra historia, que se llama Dave, si bien no es un buscador hecho y derecho, tiene el sello y la carta de su abuelo, entonces está autorizado para realizar esta búsqueda del Tórem. Algo que bueno, su abuelo también hace porque su abuelo sí es un buscador. La trama es muy sencilla, de hecho se parece mucho a cualquier otra obra de este género épico fantástico ambientado en una época medieval. De hecho, cuando empecé a leer el libro, al principio me pareció que iba a resultarme bastante familiar, bastante conocido. Parecía que me estaban contando una historia que yo ya había leído. Pero por suerte me animé a seguir leyendo porque a partir de los capítulos siguientes, a partir del quinto o sexto capítulo, se pone muy interesante la historia. Si bien la trama no tiene muchos elementos nuevos, la forma en la que está narrada, los personajes, las situaciones y algunos objetos que aparecen le brindan mucha originalidad. Se plantea una perspectiva distinta y se construye muy bien todo este universo en donde suceden las acciones. Personalmente yo creo que el punto más fuerte de este libro es la construcción del reino en donde sucede todo. Este es el reino de Ravencross y la verdad que me gustó muchísimo cómo estaba planteada su geografía, su división política en condados, ciudades, aldeas, su historia, sus guerras, su religión. Me parece que ese es el punto más fuerte de la obra, le brinda mucha verosimilitud y mucho realismo a lo que está sucediendo. Hasta su geografía y sus recursos geográficos están muy bien planteados. No me pasó lo mismo tal vez con la dimensión temporal. Como ya les digo, está ambientado en una época medieval y sin embargo cada tanto iba leyendo pequeños detalles que eran un poco anacrónicos y me confundían un poco, no sabía muy bien cómo imaginarme en mi cabeza la época en la que sucedía la historia. Cuando comencé a leer me imaginaba una época medieval cualquiera y de repente teníamos un pueblo que era pequeño y pobre y sin embargo todos sus habitantes sabían leer, tenían toallas y muchas cacerolas en la casa. Algo que en realidad es un pequeño detalle pero que me genera un ruido extraño en lo que es el tiempo en el que está sucediendo la obra. Por ejemplo, también el papel de la mujer en este tipo de relatos épicos fantásticos, en donde suelen tener un papel más o menos conocido de taberneras, prostitutas. De a poco nos vamos acostumbrando a tener personajes femeninos un poco más poderosos en cuanto a la política últimamente, ¿no es cierto? Y sin embargo siguen teniendo un papel ya establecido y esta obra se planteaba como que en ese sentido era bastante conservadora en el papel de la mujer y de repente en los últimos capítulos aparecen cosas que no eran tan acordes con lo que había sucedido antes en ese sentido de el género y los roles que cada género cumplía. Sin embargo, nada de eso es insalvable porque no es que distorsionan demasiado la historia. Como ya digo, a partir de la mitad del libro, de los primeros 6 capítulos, ya comienza a ser bastante más fluido. De hecho, la construcción de los personajes es bastante más sólida también. Los personajes que comienzan a aparecer en la segunda mitad del libro están muy buenos, son muy interesantes, tienen rasgos muy particulares y originales. Y sin lugar a dudas, los últimos 2 capítulos son muy atrapantes, muy intrigantes. Esta es una obra indudablemente bastante introductoria de lo que va a ser el resto de la saga. Yo no sé cuántos libros serán. Sé que los autores estuvieron compartiendo el prólogo de la segunda parte. Quedan bastantes cabos sueltos en esta historia y creo que por eso es que algunas cosas todavía no terminan de conectar. Me parece que va a estar muy bueno leer la segunda parte y saber cómo termina o cómo continúa por lo menos
esta historia de la búsqueda del tótem, y además de eso algunos otros conflictos que hay en Ravencross y en este universo, bastante relacionados con lo sobrenatural, con las cosas fantásticas. Es muy interesante la aparición de estos hechos que no son tan normales, tan naturales, que se van sumando de a poquito a medida que transcurre la trama de la historia, y creo que es algo que se debería seguir desarrollando en los siguientes libros porque me pareció muy intrigante, muy original, y creo que es la esencia verdadera de este libro. Con relación a la edición, ya les digo que yo leí una versión en digital y la verdad que está muy buena. Lamentablemente uno como que termina acostumbrándose a que las ediciones digitales de autores independientes tengan gran variedad de errores en la gramática, en la redacción, en la ortografía, en la sintaxis. Esto no sucedió en este caso. Es una edición muy buena, tiene capítulos que son bastante largos pero que nunca pierden el hilo. Algo muy interesante con relación a los capítulos que me había olvidado de comentar es que comienzan con una pequeña referencia a alguna personalidad reconocida de este universo inventado, algún escritor, algún alquimista, alguna frase de alguna leyenda, algún dicho popular en este mundo que nos contextualiza dentro de todo el capítulo. Eso me pareció que también era muy interesante, también sumaba mucho a la verosimilitud. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es la edición, es muy buena y tiene algunos pequeños errores que parecen ser errores de tipeo más que nada, y yo creo que en una edición posterior, cuando eso se corrija, va a mejorar todavía más este libro que tiene muchísimo potencial. Estoy muy contento de haberlo leído y le agradezco mucho a los autores haberme facilitado este archivo para poder leerlo y compartirlo con ustedes. En el mostrar más de la descripción, junto a mis marañas sociales, les voy a dejar algunos de los lugares en donde pueden contactar con los autores por si les interesa conocer más de este libro y contactar directamente con ellos. Una vez más agradezco a los autores, los felicito por este libro que la verdad me gustó mucho. Creo que eso es todo por ahora. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nosotros nos vemos la próxima y buenos libros.